nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a repetir una homilía, ya la predicamos en la fiesta de la Sagrada Familia, hace como un mes atrás, y es oportuna para el día de hoy también. Seguro que les va a gustar también. Hoy la fiesta de la purificación de María, y también podríamos decir de la primogenitura de Jesús, porque es llamado y consagrado a Dios su Padre. Y entonces vamos a ir por algunos textos de la Sagrada Escritura que hablan del misterio de la condición del primogénito, que es algo muy grande y profundo, muy dulce y a la vez terrible. El misterio de la primogenitura, que tiene su plenitud en Cristo, como dice San Pablo, primogénito entre muchos hermanos, se anuncia desde el principio en la Biblia. Es un misterio de santidad y de amor de Dios. Es Dios que pone sus ojos en el primogénito porque es el fruto más deseado de los amores, de esos amores que Él se aplica a sí mismo en el cantar de los cantares, mío es todo primogénito. Él es dueño de todos los mortales, pero se digna tener una preferencia. Quiere para Él todo primogénito y solo para Él. Por lo tanto, un gran honor ser primogénito, porque es querido por Dios y solo para Él. Así lo leemos en el libro de los Éxodos: al primogénito de tus hijos me lo darás. Si bien ser primogénito es muy honroso, es también igual de apremiante o de gran responsabilidad. Y allí hay un misterio en la correspondencia que el primogénito debe tener con Dios. El que es conferido con una distinción así de noble, recibe más que los demás y está, por así decir, obligado a responder más que los demás. Bien sabemos cómo corrió Abraham a ofrecer a su primogénito. Si recordamos este pasaje del Génesis, le dice el ángel de Dios a Abraham: toma a tu hijo único, a quien amas, a Isaac, y ofrécele en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Imagínense el único hijo de Abraham y Dios le pide que lo ofrezca en holocausto. Mas Dios le retuvo la mano. Una vez viendo la disposición de Abraham, le retuvo la mano. No extiendas tu mano contra el niño ni le hagas nada, pues ahora conozco que eres temeroso de Dios, ya que no has rehusado darme tu hijo, tu único. Precioso ejemplo para todos nosotros. Abraham no rehusó darle a Dios a su único hijo. Pensemos en nosotros cuántas veces le rehusamos a Dios cosas menores, ciertamente. Muestra cuán bien entendió Abraham lo que para Dios significaba la entrega del primogénito. Y por ese acto, ¿cómo le respondió la bondad de Dios? Termina el relato así: por mí mismo he jurado, dice Yahvé, por cuanto no has rehusado darme a tu hijo, tu único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré grandemente tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la orilla del mar, y tus descendientes poseerán la puerta de sus enemigos. Y en tu descendencia, la descendencia se refiere a nuestro Señor Jesucristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Entonces, por obedecer a Dios, recibe un gran premio, el de que todas las naciones de la tierra serán benditas en él, en su descendencia.
Por otro lado, encontramos otro nombre en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, el nombre de Esaú, que es un nombre terrible. Esaú, junto con Jacob, es hijo de Isaac, es decir, nieto de Abraham, descendiente de Abraham. Y así como Satanás es el padre de los mentirosos, Esaú es el padre y caudillo de los que renuncian a su primogenitura, a ese honor que Dios confiere a los primeros, vendiéndola por un plato de lentejas. Vende su primogenitura, vende el honor que Dios le había conferido. La historia de la humanidad está plagada de ventas por lentejas que rehúsen el amor de Dios. En efecto, Esaú le vende a su hermano menor, Jacob, la primogenitura. Dice así el texto. Jacob se había hecho un guiso, y cuando Esaú, muy fatigado, volvió del campo, dijo a Jacob: «Por favor, déjame comer de este guiso rojo, que estoy desfallecido». Por esto fue llamado Edom, que significa rojo. Respondió Jacob: «Véndeme ahora mismo tu primogenitura». «Mira», dijo Esaú, «yo me muero de cansancio. ¿De qué me sirve la primogenitura?». Replicó Jacob: «Júramelo ahora mismo». Y él se lo juró, vendiendo a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió. Después se levantó y se marchó, y así despreció Esaú la primogenitura. Por sentirse cansado y desfallecido, prefirió comer al honor que Dios le había conferido. Tremenda desgracia. Jacob, en cambio, este hermano, ambicioso, desde el seno materno de Rebeca, recordemos que son mellizos, Jacob y Esaú, se peleaba con Esaú en el mismo seno de la madre. Y al nacer salió él agarrándole el talón a Esaú. La ambición de Jacob le presentó este pensamiento: si hay una primogenitura, si hay un privilegio, si hay un tesoro que poseer, ¿por qué no a mí? Y entonces Dios aprobó y alabó esa ambición. Así como Jesús hizo alabar al tramposo que se hizo amigo con los tesoros de iniquidad. Y aprobó luego el ardid de Jacob y su madre Rebeca, que arrebataron de su padre Isaac la bendición destinada para Esaú, por ser el primogénito. Se hizo con la bendición que no le correspondía a Esaú. Pero como Esaú había vendido su primogenitura, él se hizo de esa bendición. Jacob entonces se hizo de una bendición que era destinada para el primogénito, el privilegiado, el preferido gratuitamente, el afortunado, que tuvo la osadía de despreciar el preciado tesoro y dijo: «A mí, ¿qué me importa mi primogenitura? ¿Qué me importa lo que me pide Dios? Primero mis necesidades». El libro del Cantar de los Cantares señala que los celos de un amante, son duros como el infierno. Y son celos por haber experimentado el desprecio del amado. Cuando el amante es despreciado, se llena de celos y celos duros. Por eso dijo Dios:
amé a Jacob y aborrecí a Esaú, porque Esaú le había despreciado. Para que nadie sea fornicario, es decir, quien inspira celos al amante, o profano, es decir, quien desprecia los tesoros ofrecidos al amante, como Esaú, que por comida vendió su primogenitura. Dios aborrece entonces a quien le rechaza e inspira celos en él, en Dios, porque Él es un celoso Dios amante de todo lo suyo. El libro del Éxodo encontramos escrito que muera todo primogénito, dijo Dios en el país de Egipto, y esto fue como castigo supremo por no permitir al pueblo elegido regresar a su tierra, porque bien sabía Dios que nada duele tanto como suele llorarse un primogénito. Dios sabía apretar en los egipcios aquello que les dolería más. Un terrible papel de los amados. Así le duele a Dios por no ser correspondido. La obligación de consagrar los primogénitos es compensada por una ofrenda de dinero, 5 siclos de plata, dice la Escritura, porque los primogénitos son de Dios y había que rescatarlos pagando 5 siclos de plata. Al primogénito de tus hijos lo redimirás. Es decir, puesto que Dios ya ha dicho que los quiere y que son suyos, nacen y ya son suyos, entonces deben los padres redimirlo. Conságrame todo primogénito, mío es todo primer nacido entre los hijos de Israel. En esa época, entonces, desfilaba en el templo una procesión perenne, constante, de primogénitos delante del Señor, representantes de todo el pueblo, que así reconocía perfectamente el señorío de Dios, quien exigía este tributo particularmente a los varones, para hacerse reconocer Dios como jefe de todas las familias de Israel, y para que en las personas de los primogénitos que representaban el tronco de la casa, todos los demás niños fuesen consagrados a su servicio. Todos los niños eran consagrados al servicio de Dios, pero a través del primogénito. El primogénito era posesión de Dios. Y por eso desfilaban hacia el templo los primogénitos como una manera de reconocer el poderío, el señorío de Dios. De suerte que por esta ofrenda los primogénitos eran separados de las cosas comunes y profanas y pasaban a la categoría de las cosas santas y consagradas. Esto es muy importante. Entonces el primogénito, por ser posesión de Dios, es una persona consagrada y santa. De ahí la responsabilidad que tiene. Y este rito se cumplió también en Jesús, que es el evangelio que hemos leído hoy. Todo varón primer nacido será llamado santo para el Señor. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén a fin de presentarlo al Señor. María y José sabían muy bien que su primogénito pertenecía a Dios, que era llamado santo, y que debían entregárselo en el templo. Los padres entonces llevaron al niño Jesús al templo para cumplir con él las prescripciones acostumbradas de la ley. Como dice el libro de Números, pues míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel,
el día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los consagré para mí. Bien, entonces Jesús es llevado al templo como primogénito, como consagrado a Dios. Jesús, primogénito, según la ley judía de la Sagrada Familia, había de cumplir hasta este punto de la ley, a fin de que en él se cumpliese toda justicia, como dicen las Escrituras. Entonces, la razón por la cual lo llevan los padres, siendo Jesús Dios, Hijo de Dios, es para que él, como hombre, cumpliese entonces también la ley judía. Y fue rescatado por San José y por María, por 2 palominos. Fueron al templo a fin de dar en sacrificio, según lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, que es lo que leemos en el Evangelio de hoy. No fue comprado Jesucristo, no fue redimido por 5 siclos de plata, porque esa era la ofrenda que exigía la ley, pero para ricos, para quien tenía eso, dinero, sino por 2 palominos, que era la ofrenda de los pobres. Nunca valió más de 30 dineros. ¿Para qué rescatarlo? ¿Por qué lo rescatan? ¿Cómo se entiende que Jesús, siendo el primogénito por excelencia, perteneciente todo a Dios, hubiera de ser rescatado por sus padres? ¿Acaso él iba a ser como los que no eran consagrados al Señor? ¿No dijo al entrar en la vida terrena, he aquí que vengo a hacer tu voluntad? ¿No bastaba esto? Sin embargo, hubo que rescatarlo, los padres tuvieron que hacerlo. Y precisamente por eso fue rescatado, para extremar la paradoja de la redención. Él que nunca robó, restituiría lo que no había robado. Él único sin pecado se hizo pecado. Él único bendito se hizo maldición para que pudiera decirse de él, maldito el que pende del madero. El único que no debía ser rescatado por ser el unigénito de Dios, fue rescatado para nuestro provecho. Ese, el primogénito por excelencia, de quien estaba escrito que sería llamado el Nazareno, es decir, el consagrado a Dios, siendo elegido, amado por Dios, fue rescatado por sus padres. Parece un sinsentido que Jesús fuera rescatado como si no le importara su primogenitura, como en el caso de Esaú, como si rechazara el amor de predilección de Dios Padre para con él. Pero entonces, ¿cómo habría de quedar sin rescate otro primogénito, otro elegido, que huyese del amor del Padre, que lo persigue como el lebrel del cielo? ¿Cómo podría quedar alguien sin salvación si Cristo no hubiera sido rescatado para pagar por nosotros con el precio de su sangre? Si Cristo no hubiera sido rescatado, no podría haber muerto en la cruz. Como un perro de caza, Dios corre jadeante por los campos hasta que se hace con su presa, el hombre que ha huido miserablemente de él, pues ha vendido su primogenitura, el amor de predilección por él. A trueque de salvar al hombre, Dios le perseguirá de 1000 maneras hasta conseguir que se salve. Él irá por detrás de todo primogénito y en todo primogénito representado todo hijo que él desea. Gozarse amando o temblar huyendo es el lema de los primogénitos.
Es la elección del primogénito que camina entre dos abismos. Estos dos abismos son el amor de Dios tan profundo y la tremenda responsabilidad de corresponder a ese amor tan profundo. El amor que Dios tiene por el primogénito, e imaginemos, compensemos la tremenda responsabilidad que éste tiene de corresponder a su amor. Israel, el pueblo elegido del Antiguo Testamento, también es un primogénito, el elegido por el mismo Dios entre todos los pueblos. Por lo tanto, es primogénito como pueblo. Y la historia de su gran caída, que aún perdura, aún siguen alejados de Dios y del Mesías Jesucristo, es otro ejemplo terrible de desprecio de esa primogenitura, como el caso de Esaú, que ya vimos. El mayor servirá al menor, se dijo de Esaú. Así también se dice del pueblo hebreo, que anduvo errante entre los gentiles, que antes eran un pueblo necio, un pueblo que no era su pueblo, el pueblo de los gentiles, por vender su primogenitura cuando no recibió a Jesús. De ahí que Dios eligió a los gentiles, a ese pueblo necio, para dar celos a aquel primogénito Israel que despreció su amor como Esaú. Dios elige a los gentiles para dar celos a Israel. Así los gentiles tienen para siempre, junto con aquellos pocos judíos que aceptaron a Cristo, una parte mejor, el cuerpo místico de Cristo, la Santa Iglesia Católica, en tanto que de aquel Israel primogénito, ya el mundo no recuerda ni cree que fue el pueblo más ilustre de la tierra, por ser escogido por Dios, y hasta Israel mismo parece olvidar hoy, en el descreimiento, la misericordia que le espera cuando al final de los tiempos Dios obre en ellos la conversión, algo que no imaginan todavía. No imaginan que van a adorar a nuestro Señor Jesucristo como que es Dios y Mesías. A propósito, en la conversación que el niño Jesús tuvo con los doctores del templo, les habló precisamente de esta conversión de los judíos. Les dijo así a los doctores: no volveré a veros hasta que haya entrado el último de los gentiles. Que haya entrado el último de los gentiles significa precisamente que el tiempo de los gentiles concluyó y que sigue la conversión de los judíos. Y esto sucederá en su segunda venida. La conversión de Israel entonces es totalmente gratuita, algo que Dios quiere por ser su primogénito, aun cuando lo haya despreciado, algo que Israel como primogénito no imagina y no espera todavía, hasta que pueda verlo claramente, es un don de Dios. Recordemos entonces que el primogénito Esaú no consiguió que mudase la resolución de su padre, por más que le implorase con lágrimas. Porque su pecado fue contra el amor, y ya vimos que los celos del amante despreciado son duros como el infierno. Los celos de Dios despreciado son duros como el infierno. ¿Y de qué nos sirve la primogenitura? Como Esaú, corremos el riesgo de despreciar el amor de predilección de Dios. Cuidemos de no traicionar este amor, de no ser fornicarios, como lo fue Esaú, e inspirar por ese motivo celos a Dios, yendo tras otros dioses, falsos dioses, y cuidémonos de no ser profanos, como también lo fue Esaú, por haber rechazado los tesoros ofrecidos por Dios y que él no quiso.
San José saltó, salte de júbilo el Padre del justo, la Sagrada Familia se alegró en Dios, alégrese tu Padre y tu Madre, la Santísima siempre Virgen, Reina y Madre se regocijó, regocíjese la que te dio a luz. Cuán amables son tus moradas, Señor, mi alma suspira y desfallece por habitar en los atrios del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.